Buenas tardes a todos los participantes de este Haris de Cuaresma. Me pongo en comunicación con vosotros por este medio desde Italia y así os acompaño también en el camino que vamos a hacer juntos durante este día. Antes de comenzar este tema que yo voy a tratar, que es un versículo de la epístola a Tito, que es una vida sobria, honrada y religiosa, yo quiero poneros un mensaje del Papa para ello. Lo pongo. La guerra è una pazzia. Chi fa la guerra dimentica l'umanità. E com'è triste quando persone e popoli pensano a farsi la guerra. Tacciano le armi. La regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra. Comenzamos entonces este Haris, que quería iniciarlo precisamente con este recuerdo, algo que no podemos olvidarnos, porque estamos también en ello metidos todos, que es esta guerra terrible, que es la guerra Ucrania-Rusia. Bien, una vida sobria, justa y piadosa. Elijo una traducción que es distinta a estas tres conocidas palabras de la carta a Tito, que es una vida sobria, justa y piadosa, porque me parece que revelan mejor el sentido de las palabras originales. El contexto del texto que vamos a ver, ¿no?, y que podéis luego meditar, en el que están escritas, de este contexto diré lo mínimo, porque me centraré fundamentalmente en el sentido y la llamada que estas palabras conllevan en el tiempo litúrgico, político y social en el que vivimos. El versículo, como os he dicho, pertenece a la carta a Tito, que está atribuida a Pablo, aunque dista mucho de su vocabulario y de sus temas, además de que la edad sería también un escollo para admitir su autoría. Podría haber sido escrita por un discípulo mediato o inmediato de la siguiente generación que recurre a la pseudonimia, procedimiento corriente en la época. Voy a comenzar con hablaros del contexto literario bíblico en el que se inscribe, ¿no?, este versículo. La fuente, el antecedente, la gracia para poder vivir esta vida sobria, justa y piadosa, está en los versículos anteriores, incluso en el capítulo 3 y los versículos que voy a decir, ¿no? El primero es donde aparece el texto que dice: ha aparecido, se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a las pasiones mundanas y vivamos con sobriedad, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Él se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Este es, como si dijéramos, el primer contexto que tiene la primera epifanía, que habla del Dios clemente, el Hanún del Antiguo Testamento, que da su gracia y su favor al pueblo. Aparece en muchos textos, como Éxodo 34:6, Joel 2:13. Ahora la gracia se ha manifestado en la encarnación para la salvación de todos,
en la muerte de Cristo, como rescate en el anuncio de la parusía, que funda una esperanza que será manifestación de la gloria. La segunda síntesis doctrinal o epifanía aparece en el capítulo 3, ¿no?, donde dice: «Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino por su misericordia mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos, viviendo con la esperanza de la vida eterna». Bueno, este versículo, como os digo, entonces está entre estas dos epifanías, que son muy importantes, porque esta segunda síntesis doctrinal habla de cómo la bondad de Dios, de la que hablan varios salmos, 25, el 27, el 31, el 141, revelada también a Moisés en Éxodo 33, se ha manifestado definitivamente en Cristo. El amor al hombre es un atributo divino único en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 7, 8, se habla del amor de Dios a un pueblo entre muchos. En Sabiduría 11, 24, se habla de ese amor que es dirigido a toda criatura. Y ahora será en Cristo quien viene a revelarnos ese amor universal a Dios. Por lo tanto, parto de que este versículo, una vida sobria, justa y piadosa, es fundamentalmente atendiendo a estos antecedentes, a esta recepción de la gracia primera que ha venido en Jesucristo y de la gracia en la gloria que vendrá también por Él. Podríamos decir que esta vida, que es sobria, justa y piadosa, es en realidad un fruto. Voy a hablar del fruto. Este consejo sobre la vida cristiana no es en principio un compromiso ascético surgido de la voluntad humana o de la inteligencia o de la racionalidad del hombre que organiza su vida comprendiendo el mejor orden que ha de llevar. No son fruto tampoco de un estoicismo cuyo principio está en esa misma voluntad humana de no transgredir ciertas medidas que son verdaderamente necesarias para una sobria felicidad. La fuente, como razón última y fundante de estas palabras, está en los versículos que las envuelven, en lo que acabo de leer. Es la manifestación de la gracia de Dios, es una presencia de Dios aquí en este mundo, lo que da un fruto determinado en aquella persona que ha recibido su visita. Si esto es así, quiero con ello decir que el encuentro con la gracia de Dios y una vida señalada por estas notas específicas son una sola cosa, deberían ir unidas, no porque sean la misma cosa, sino porque una es el origen y la fuente de la otra, que es el fruto, la vida que emana de aquella primera verdad recibida. Estas palabras son fundamentalmente, por lo tanto, el fruto de un encuentro. Quien se ha encontrado con la gracia vivirá de este modo. La manifestación de la gracia arrastrará consigo una vida determinada. Puedo poner como ejemplo evangélico el relato de Zaqueo o el de los mismos discípulos. Haber sido encontrado por la gracia, por Cristo, interrumpe la vida y también la seria. Por otra parte, es imposible no reconocer en el fruto también un compromiso ético, un compromiso religioso, espiritual, con ese modo de vivir. Y esto es muy interesante, esto hace que ese consejo que da el autor de la carta a Tito sea reconocido por el cristiano como el signo de una coherencia, pero a la vez sea un consejo para toda humanidad, que sienta la dignidad de serlo, una humanidad, y el deseo de transmitirla de la mejor manera. Por lo tanto, no son palabras solamente para aquel que se haya encontrado con Jesús, sino también revela la mayor dignidad humana. Por lo tanto, una vida sobria, justa y piadosa significa la conversión a la gracia y también por la gracia.
Es decir, porque el hombre ha visto en esta vida a su Creador, ha recibido como criatura la aceptación por parte de su Creador y ha visto cómo su presencia en la carne nos ha rescatado del mal. La vida del hombre cambia de rumbo, se convierte de su mundanidad o pérdida en las cosas. Esa manifestación de Cristo de la que está hablando la carta, ¿no?, reúne la vida diseminada en todo, la concentra y la da una gravedad y un peso y sobre todo la orienta a la propia vida. Voy a intentar describir el cambio que obra en nosotros lo que nos indica la carta, enseñándonos, dice, a llevar desde ahora. Por lo tanto, esa manifestación es, como os he dicho, es la fuente de la gracia, ¿no?, que es también la pedagoga, ¿no? Nos muestra cómo ha de ser nuestra vida, ¿no?, y cómo será el fruto, ¿no? Esa misma manifestación cuidará ese fruto. Bueno, el primer paso de conversión de la vida sería fundamentalmente la contemplación. El mundo se ha hecho transparente y lo que estaba escondido en él se ha hecho visible por esta manifestación. El mundo, que es obra de Dios, salía de sus manos. Él se ha dejado ver en él. La encarnación ha sido así un haz de luz que ha traspasado la opacidad y ha abierto una brecha por la que se ha colado su luz inaccesible. Es así, por este acontecimiento único, por esta primera epifanía, un mundo traspasado de luz y de gracia. El Papa Francisco dirá sobre esto: los cristianos estamos llamados a aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. En nuestra humilde convicción de que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño, sigue diciendo él, en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta. Y es aquí donde se inicia, por lo tanto, nuestra conversión por la gracia, en una consecuente contemplación que nos lleva a alabar y a dar gracias por todo el don recibido. Es el primer hito al que tamaña gracia nos lleva. Nuestra mirada atiende y se entrega a la contemplación de la transparencia del mundo que hace presente la intimidad de este amor de Dios. Este mundo habla de Él. En Él se ha manifestado. En Él ha dejado sus huellas, ha dejado el eco de su voz, lo ha sellado con su palabra. Él ha pisado este mundo y ha contemplado esta luna y se ha dejado acariciar por este sol, como dirá Jean Guitton en su elogio a la Branche. Este mundo, por lo tanto, es gracia. Es una gracia puesta en nuestras manos como en los tiempos inmemoriales. Ya Génesis 1:28, creced, multiplicaos, contemplad, cuidad de la tierra, servirla, cultivadla. El segundo paso, por lo tanto, de conversión sería el cuidado. La vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana, es decir, corresponde a todos los hombres. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis, y como nos muestra San Francisco de Asís, está en el respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos, dirá también el Papa el 19 de marzo de 2013. Por eso, la contemplación de la maravilla trae consigo otro fruto, no solo el que contemplan nuestros ojos, sino el que reciben nuestras manos. Encontrarle a Él en este mundo creado transforma nuestro modo de vivir y de comprender nuestra misión en esta tierra. Es el cuidado, cuida de Él. Hasta que yo vuelva, es un mandato amplio, vasto, extensivo. Es en realidad la vocación humana más originaria, pues aparece en el mismo instante de nuestra propia creación. Si lo creado es la casa donde habitar, el hombre es el principal responsable de ella, es su cuidador. La creación, por tanto, no es una propiedad de la cual podemos disponer a nuestro gusto, ni mucho menos es una propiedad solo de algunos, de pocos. La creación es un don maravilloso que Dios nos ha dado para que cuidemos de él y lo utilicemos en beneficio de todos,
siempre con gran respeto y gratitud, dirá también el Papa el 21 de mayo del 2014. ¿Cómo esta gracia recibida, cómo esta gracia, esta manifestación recibida en la carne, la podemos vivir nosotros? Esto es lo que nos dice la carta. El fruto de haber recibido esta gracia es una vida sobria, justa y piadosa. Me voy a centrar primero en la sobriedad. De la contemplación, hablando de la sobriedad, de la contemplación de esta inconmensurable gracia recibida, surge en el hombre, con mirada mundana, una ebriedad que le lleva a poseer, ambicionar, consumir, agotar, apropiarse. Somos consumidores de mundos, dirá una película última, famosa, Dastra, ¿no? La manifestación al hombre de la gracia de Dios no produce un fruto instantáneo. El hombre debe cambiar la mirada sobre las cosas y este es un camino largo que ha de recorrer hasta ponerse frente al mundo con una mirada de benevolencia y de amor, de cuidado y de respeto, hasta dejar la borrachera de pasión que le lleva a balanzarse sobre lo que tiene enfrente. La sobriedad, por tanto, es fruto de una gracia que hay que acoger y dejar que haga su obra de transformación en nosotros para poder ver este mundo sin desear poseerlo. ¿Qué lleva consigo esta sobriedad? Lo primero, la gratitud. Esta conversión supone gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos, de no estar conectados, gestos generosos, aunque nadie los vea o los reconozca. También implica, dirá el Papa, la amorosa conciencia de no estar desconectados de los demás, de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Para el creyente, seguirá diciendo, el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios les ha dado. La conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. No solamente es gratuidad lo que conlleva la sobriedad, es también una sabiduría. Hay una sabiduría en el hombre sobrio. La primera es que ve más allá de lo que es evidente. Y eso le hace no quedarse en lo evidente, sino trascenderlo. La segunda es descubrir la fugacidad de todo, porque todo pasa. Pasan las pasiones, pasan los éxitos, pasan también los fracasos, pasan las desilusiones. Nuestra madre maestra nos decía en el noviciado, no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Lo que eres, eso eres. Y es verdad. Es decir, acomodarse con total sobriedad aquello que es fugaz. Hay una gracia también en el disminuir, en el perder, en el ceder, en el no querer acaparar toda la atención, los primeros puestos, las primeras entradas, la sabiduría del que escoge la humildad y destierra toda soberbia y prepotencia. El hombre sobrio conoce la verdad de la vida, conoce su finitud y su largueza. Además de la gratuidad y la sabiduría, hay también en el hombre sobrio un conocimiento, y es la distancia y el límite. La sobriedad es la más limpia mirada sobre todo lo creado, que nos hace verlo como don, un don que no está en mi mano agotar, sino agradecer, cuidar y dejar a otros. Me exigirá, por tanto, guardar una distancia de respeto para no agarrarlo como una presa, como una víctima, como una ganancia. La sobriedad reconoce un límite al deseo, pone un límite a la mano que todo quiere tocar, agarrar, arrancar y llevar a la propia boca. La voracidad humana tiene en la fe su contrapunto más exigente,
hasta convertirla en un imposible, en una renuncia necesaria. La sobriedad es dejar que lo otro, lo que está enfrente, lo que es un alter, sea posible su vida, viva, logre también su plenitud, su propia existencia. Dejar ser, concederle una libertad que exigirá la distancia y el límite, el respeto en definitiva. La sobriedad es perder toda ebriedad que nubla la mirada hasta romper el equilibrio de la vida, su armonía primera, su designio de belleza y gracia. La sobriedad irá contra toda ambición. Contemplación agradecida y profecía responsable y comprometida en las que no cabe la ambición. Reducir, pues, la ambición, la codicia, el despilfarro, la guerra es el despropósito al que llega una ambición desatada, la borrachera de un yo dominador y prepotente que ya no ha perdido toda compasión, ha perdido toda justicia, ha perdido toda libertad. Estos son los verdaderos enemigos de la humanidad. La sobriedad, por ello, es templanza. Templar la frialdad de la indiferencia y el ardor de la enemistad. Ser menos extremados en nuestro modo de vivir y de asumir la vida y a los otros. Esta sobriedad nos lleva a un silencio, a una medida en la vida, a no hacer tanto ruido y a escuchar lo creado, al otro, poner atención en aquello que no soy yo, pero me reclama la mirada y el cuidado, a no juzgar tanto como si todo estuviera a nuestra disposición, como si el otro no fuera un indisponible que yo no puedo manipular, ni siquiera con mi juicio interior y silencioso, traducido más tarde en desprecio seguramente, en distancia y en odio. La sobriedad de los sentimientos, de las pasiones desenfrenadas, de las comunicaciones rápidas y constantes, de los estímulos y deseos insaciables. La sobriedad es la mirada sobre el otro y el modo como yo me sitúo ante ello. Ser sobrio es asumir una pérdida, una bendita pérdida, y es la pérdida del hombre viejo. El hombre viejo vive en el miedo de perder su identidad, vive pendiente, por lo tanto, de su yo, mientras que el hombre nuevo es confiado, sabe que pertenece a Dios. La segunda palabra clave que nos ayuda en este camino es la justicia, la honradez. Practicar la justicia y el derecho, ejercitar la piedad y la misericordia, cada uno con su prójimo. Si la sobriedad habla de la templanza, ahora se nos presenta otro punto cardinal de orientación de la vida, que es la justicia. Ante la piedad que nos ofrece la abundancia recibida está la templanza de servirse de lo justo. Frenar, como he dicho antes, la voracidad humana por un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? Además de saber que esta creación y todo lo que me rodea no me pertenece a mí absolutamente. ¿Cuál es eso? La caridad. Lo que me frena, lo que me hace más justo es el amor, la caridad. La justicia es la mirada hacia el otro, que es mi hermano, que está llamado también a compartir conmigo el don recibido. Porque este don recibido no me pertenece solo a mí. La justicia va precedida de un sentido espiritual, de pobreza, de comunión, de fraternidad universal. Solo con este preámbulo se puede ser justo y recoger los frutos a su tiempo, y en la cantidad que se requiera, sin desperdiciar nada, como si de nuevo viviésemos ese milagro del maná, para que haya para todos y porque hemos recibido algo que no nos merecíamos, que no me pertenece solo a mí, absolutamente, como si fuera algo recibido en un desierto y que debo compartir con todo hombre que es mi hermano, porque no es mérito debido a mi buen hacer. Mi mirada y postura ante la vida requiere de nuevo esta gratuidad y esta responsabilidad sobre el otro, porque somos hermanos y muchos carecen de lo que a otros les sobra. Ese mundo maravilloso que transparenta al mismo Creador, que aúna en sí la trascendencia, el misterio, lo invisible,
con lo inmanente, con lo que está aquí al lado, para muchos es un fruto inalcanzable. Significa, por lo tanto, también hacer justicia. La contemplación de este mundo con la gracia recibida nos lleva a ver el vínculo entre todo lo creado, nuestro vínculo con los otros y desarrollar con creatividad responsable acciones que respondan al drama del mundo, a la tragedia de tantos. Por tanto, significa un no rotundo a la indiferencia, un no al individualismo, un no al solipsismo del yo, un no a la comunidad. Esto nos va a exigir un retorno a la simplicidad, al menos es más, a carecer en favor del otro. La justicia no nos roba nada, sino que nos aporta un plus. ¿Cuál es? El hecho de que no estoy solo, que soy muchos, que soy una familia, que soy una humanidad, que soy una sociedad, que soy una comunidad. Vivo vinculada y eso me hace vivir de otro modo. No soy el centro del universo, ni los otros son satélites míos. Es una vida justa, es una vida de honradez. Hay que hacer justicia a la verdad y dejar la mentira en la que tantas veces vivimos solo para salvarnos a nosotros mismos, o como máscara tras la que escondemos la verdad que no deseamos ni descubrir ni que los demás descubran. Una vida justa, pues, tiene que ver con lo que les pertenece a los otros y yo me quedo para mí, pero no solo las cosas materiales, la pobreza que me pide compartir, sino también lo que tiene que ver con la verdad en la que no vivo y la mentira que emponzoña la vida propia y la de los que me rodean por mi causa. Una vida justa es equitativa con los bienes y con la verdad y la justicia. Significa vivir sin pliegues ni dobleces engañosos. Significa vivir a cara descubierta. Esa es una señal de la justicia ante Dios y ante los hombres. La sobriedad y la justicia son la base de la piedad auténtica. Las dos virtudes anteriores frenan un antropocentrismo desviado. La carta a Tito vuelve al origen. Una vida de piedad es una vida vuelta a Dios, que es nuestro referente. Dios es el dueño de toda la tierra. Por la sabiduría el Señor fundó la tierra, dirán los proverbios, dirá el libro de Proverbios. La sabiduría hará que el hombre reconozca el límite que se impuso en la creación. Volver a Dios será el modo de dejar los deseos mundanos y la vida de impiedad, sujeta al propio placer, a la propia satisfacción, a la propia voluntad, a mi propio yo. La piedad es el modo de relacionarse con el Padre, nosotros que somos hijos. No es un culto formal. No se trata de vivir cumpliendo normas o leyes, como el hombre religioso que se considera su conducta como un modo de aplacar la ira de Dios o de obtener méritos para ser amado o de cumplir simplemente. Se trata de una relación profunda, una vinculación en el amor, porque somos los hijos que estuvimos perdidos y hemos sido encontrados, o el hijo que siempre hemos estado en casa y por tanto todo lo nuestro es suyo y todo lo suyo es nuestro y lo hemos experimentado. La honda conversión del hombre es a ser lo que es, hijo en el hijo, y vivir como tal. Y por lo tanto una vida piadosa, una vida religiosa, como dicen otros textos, ¿no? Significa que la vida se juega cara a cara con Dios, no solo en el corazón o en la propia conciencia. El único justo es Él. Y es ante Él, ante el que la verdad tiene la palabra definitiva. Es una vida vivida ante Él, ¿no? Como verdadero referente, como verdadero presente en nuestra vida. Significa también esta vida piadosa, la necesaria vuelta a Dios de nuestra mirada para que las cosas, el hombre, lo creado, nunca sea manipulado y dominado por nosotros. Como una mala interpretación del pasaje bíblico de la que hemos sido todos herederos, ¿no? Dominar la tierra, sino ser acogido para ser cuidado este mundo y dado en heredad a los próximos habitantes de la tierra. Una vida piadosa, porque la virtud de la piedad
Nos enseña a llamar a Dios Padre y, por tanto, sabernos hijos y hermanos de todos. El don de piedad rompe con toda orfandad que aísla y empobrece al ser humano y le hunde en la desesperanza, en la angustia o en el vitalismo irracionalista o en el liberalismo consumista y transgresor. La piedad nos hace comprender que Dios es Padre. No es un Dios castrador o un engendrador negligente y pasivo. Dios ama a su criatura y ese amor es el que Cristo nos ha manifestado. Esta es la gran noticia que hace cambiar una vida. Una vida piadosa es una vida en el amor a Dios y a la criatura. Es un amor universal, concreto, incondicional. Es un amor al enemigo. La piedad con Dios se traduce en misericordia y compasión con el hermano, sobre todo con el que sufre, pero también con el que convivo diariamente. La piedad sobre el hombre es un modo de ser otro Jesús en esta tierra que pasó haciendo el bien. La celebración cotidiana y semanal de la fuente para que revisemos a la luz de la palabra de Dios es la Eucaristía, nuestro estar en este cosmos y poder ofrecer la hostia sobre el ara de la vida cotidiana en la que hemos sido acogidos también nosotros y cuidados y servidos y en la que nosotros mismos también somos ofrenda de su gloria. Solo la mirada piadosa y compasiva sobre el mundo le hace a este transparencia del Dios trascendente y nos hace verle en el mundo, en medio de nosotros, en nuestros hermanos, sobre todo en aquellos que más nos necesitan. La bondad de Dios y la bondad de una vida así hace posible la curación del hombre, hace posible el hombre nuevo, el abandono de la vieja vestimenta de fiera con la que fuimos revestidos al nacer y acoger ya reconciliados en Cristo, acoger ser revestidos en Cristo Jesús. Se nos pide una vida sobria, justa y piadosa. Y esa es nuestra vocación. Ese es también un camino de conversión. Es plenitud de la vida en él. A nadie se nos escapa que el ayuno, la oración y la limosna están dentro de lo que es y significa la sobriedad, la justicia y la piedad que nos pide la carta a Tito. Con lo cual, esto se convierte en un itinerario en el que se reconoce los frutos y los compromisos a los que nos lleva el encuentro con Jesús, el discipulado cristiano, el seguimiento vivo de sus huellas, la cercanía más profunda con su Pascua, desde la Encarnación hasta la resurrección. Vivamos, por lo tanto, esta vida sobria, justa y piadosa, la vivamos como el gran fruto del encuentro con Él. Bueno, queridos hermanos y hermanas que estáis escuchándome, me gustaría ahora compartir mi pantalla y terminar con una oración. Y en esta oración quiero que escuchéis algo que me sobrecoge y que seguramente muchos habéis también conocido por las redes, ¿no? Y es esta violinista, ¿no? Que en medio de la guerra, en un búnker, es capaz de tocar una melodía de paz. Pidamos por esta situación y hagamos también por esta situación que nuestra vida sea, por nuestros hermanos que están sufriendo, más sobria, más justa y más piadosa. La guerra è una pazzia. Perdonad. Perdonad un minuto. Espero que se oiga bien.
Hasta vernos pronto y que este Haris resulte toda una gracia. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por escucharme. Queridos hermanos y amigos que estáis en Haris, para terminar esta clave que os he dado, quería deciros que la clave de esta vida, que es sobria, justa y que es piadosa, es el amor. Verdaderamente, solo un amor que se dispone a dar la vida porque ha tenido la experiencia de un amor muy grande, es capaz de vivir así. Es decir, esto no se trata de un compromiso, de una, como os decía al principio, de un esfuerzo de la voluntad, un esfuerzo estoico por vivir así, incluso en el cristianismo, no solo por un motivo ecológico, por ejemplo, ¿no? Sino es algo que surge precisamente del encuentro con Jesús, del encuentro con el Señor. Es un encuentro que nos hace creer en una vida distinta, porque nos transforma la vida, ¿no? Y aunque nos suene como un compromiso, es decir, una vida sobria, una vida justa, una vida que se compromete, ¿no?, con este mundo y que tiene unos compromisos específicos, ¿no?, es fruto de un amor muy grande, es fruto de un amor muy grande. Es decir, esta sobriedad es una sobriedad evangélica, esta justicia es una justicia evangélica y esta vida piadosa es una vida de encuentro y de relación con Dios, que es amor. Por eso quizá sería precioso, ¿no?, que ahora pudierais hacer este contraste del amor, ¿no?, a través de nuestra vida, la vida que podemos llevar y que deseamos compartir con los demás, ¿no? Por eso os propongo pues, que las preguntas que os podáis hacer nazcan precisamente y hagan crecer, ¿no?, el amor al Señor y el amor a Dios. Eso es lo que os dejo. Muchas gracias.